Estuve pensando en un tema que quiero comentar hoy con ustedes y para el cual quisiera empezar con una lectura en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 17. Aquí el texto bíblico nos está ilustrando una oración que hizo nuestro Señor Jesucristo la noche antes a ser arrestado y entregado por Judas a la guardia romana. Es la oración de Jesús por sus discípulos y por su iglesia. Voy a leer en el capítulo 17 desde el versículo número 17. Él está orando al Padre y dice: conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Posterior a esta oración, el Señor es arrestado. De estas palabras tomadas de este texto bíblico que quisiera profundizar, me llama la atención cuando dice: santifícalos en tu verdad o conságralos en tu verdad, como lo dice aquí la versión Dios habla hoy. Tu palabra es la verdad. Si nos detenemos a analizar que en la Biblia se nos hace un llamado a los cristianos, a los que hemos decidido seguir a Cristo, a ser santos, y no solamente conformarnos con el regalo que Él nos dio de la santidad por la obra en la cruz, sino a perfeccionar la santidad. ¿Cómo llegamos a esa perfección? Este pasaje también nos explica que para llegar a esa perfección tenemos que andar en unidad. Así dice el versículo 20: yo en ellos y tú en mí, así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado. Si el propósito es realmente ser discípulos de Jesucristo, la única forma en que el mundo se va a dar cuenta, dice aquí, es si permanecemos unidos. ¿Y qué pasa cuando el objetivo fundamental es crecer en número y que la congregación se convierta en una empresa más, con nómina y con sueldos y con todas las características de una empresa cualquiera? ¿Acaso el mundo puede de esa manera convencerse de que somos la iglesia de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo? ¿Saben por qué? Porque, por el contrario, la triste realidad es que cuando los intereses de los líderes que se convierten en pastores se ven truncados por algún motivo, se frustran, lo primero que hacen es dividir las congregaciones. Y entonces, como se dice popularmente en Colombia, arman rancho aparte, montan su propia iglesia. Ahí es donde vienen las divisiones. Entonces, de una misma denominación o congregación pueden surgir innumerable cantidad de nuevas iglesias. Y eso, en lugar de fortalecer la unidad, por el contrario, lo que genera es como una confusión entre la gente que está mirando, porque los vecinos están mirando, la gente que no se congrega y se está dando cuenta. Hay personas que simplemente se preguntan: ¿y esta iglesia de dónde salió y de dónde viene? ¿Y por qué una nueva iglesia? Miren, aquí en Estados Unidos es impresionante la cantidad de locales y de templos que hay en una misma calle. Dios mío, en este país hay más iglesias que farmacias, aún que cajeros automáticos, que bancos. La cantidad de iglesias es impresionante, están esparcidas y regadas por todo el país y en cada ciudad, por todas las calles. Es triste ver cómo muchas de esas instalaciones, como muchos de esos templos que en su momento fueron bonitos y estuvieron habitados,
hoy son museos. Me refiero a museos en el sentido de que son instalaciones súper antiguas, en muchos casos abandonadas, ya no desempeñan la función para la cual fueron concebidas. Simplemente es como un museo ahí que literal se puede montar cualquier otra actividad industrial o no industrial en esos edificios, porque iglesia no hay en esos templos. ¿Qué es la iglesia realmente? Es cuando los discípulos de Jesús, la gente que se ha disciplinado a seguir a Cristo, orando, leyendo la palabra y reuniéndose, hacen una asamblea. Eso es iglesia. Son las personas, no los lugares, no las empresas, no los salones en sí. Si leyéramos un poco más detenidamente, podríamos notar que hay una palabra que se repite mucho en este pasaje y es la unidad, la verdad, la palabra. De eso se trata el mensaje de hoy. A través de este video yo quisiera tocar el tema importante de por qué la iglesia no debe ser considerada ni tratada ni administrada ni manejada como una empresa, como un negocio. Porque sencillamente es así como desafortunadamente se vive en muchas partes del mundo occidental, donde el cristianismo se ha vuelto muy popular y donde abrir una iglesia es cuestión de inscribirse cual empresario y tener una razón social y tener un nombre, una visión, una misión y dedicarse a atraer personas para crecer, ¿cierto? Para crecer en número. Sin embargo, no es así como la iglesia debería ser concebida, porque no es el fundamento que el Señor Jesucristo puso en sus apóstoles para que estos fueran e hicieran discípulos. ¿Cuál fue el fundamento? La comunidad, la unidad, la santidad, la palabra, la oración. Y todas estas son prácticas que no necesariamente deberían llevarse a cabo en un auditorio multitudinario, ¿sí? De hecho, es hasta contraproducente porque en lugar de que estos escenarios generen una cercanía entre los miembros y una verdadera coinonía, comunión entre las personas que se reúnen ahí, todo lo contrario. Yo lo he experimentado tanto en Colombia como aquí en Estados Unidos. Tristemente, vuelvo a insistir, ir a la iglesia se convierte como ir a cine, ir a ver una obra de teatro, como asistir a cualquier evento multitudinario, concierto, donde cada cual, así como llega, sale y se va. Se terminó el show, se terminó el evento y uno ni se enteró de quién estaba al lado, al frente, a atrás, porque no se conoce. Entonces, yo creo que ha llegado el fin no solo de las mega iglesias, las iglesias multitudinarias de miles de personas asistentes, sino también de las que, aunque sean pequeñas, tienen esa visión y ese sueño de expandirse y crecer y convertirse en una franquicia, incluso con sucursales, obviamente. Yo me pregunto con qué sueñan de verdad los pastores y pastoras que tienen a su cargo el título y la responsabilidad de muchas vidas y de muchas almas que se reúnen en sus comunidades y que de una u otra manera han puesto su confianza en la enseñanza y el ejemplo que ustedes les están dando. ¿Con qué sueñan? Este es como una invitación a que nos hagamos un examen de conciencia. ¿Acaso nos estamos proyectando a convertirnos en una congregación de miles de miembros? ¿Con qué finalidad? ¿Nuestro sueño es realmente ser discípulos? Resulta que en las actividades que uno puede empezar a conocer cuando se acerca a una iglesia cristiana, se da cuenta que no todas tienen la misma tónica, es decir, tú puedes ir normalmente a reunirte un domingo y escuchar la prédica del pastor y cantar las alabanzas y de ahí en adelante seguir tu vida normal, pues siempre y cuando uno haya ido con la motivación correcta va a aprender y su estilo de vida va obviamente a mejorar
y va a enriquecerse de la lectura de la Biblia y de las actividades que pues la iglesia ofrece, ¿sí? Sin embargo, no es una actividad que se debería convertir en un hábito rutinario como ir al doctor o como ir al cine o ir al parque, porque ahí es donde pierde el sentido realmente el hecho de congregarse y de ir a la iglesia. Tiene que haber un propósito más allá de entretenerse o de que sea una rutina o un compromiso de cada domingo, ¿sí? Hay muchas actividades que con el tiempo la persona que se acerca a una congregación puede ir accediendo en la medida en que esté dispuesto, como les digo, a adquirir un cierto compromiso, porque sí, hacer parte de una comunidad implica tiempo, esfuerzo, recursos, voluntad y quererse integrar y de hecho conocer personas, nuevos amigos, amigas, todo eso va viniendo con el tiempo como es natural. Sin embargo, no se puede desdibujar el objetivo principal de la congregación por el hecho de, empezar a asumir, asumir compromisos que a la larga no te van a enriquecer espiritualmente. Compromisos que ya no vienen siendo para la persona y su crecimiento espiritual y su relación con Dios, sino para con el staff o el personal de la iglesia, los que trabajan allí, para el pastor, su familia y todos los que hacen parte de la institución, ¿sí? Porque entonces, como la iglesia se institucionalizó, ya dejó de ser una reunión de personas en torno a la Biblia, en torno a la palabra, y que se conocen mutuamente y que se cuidan mutuamente, y se convirtió en un negocio. Entonces ya esas actividades que vienen, digamos, implícitas por el hecho de empezar a reunirse allí, con el tiempo son las que generan el distanciamiento de muchas personas que definitivamente no estaban para ni llegar a una posición de liderazgo, ni para involucrarse en actividades y tan prematuramente, ¿sí? Digamos que es prematuro el hecho de que una persona que llega por primera vez, de una, lo enrolen en la lista de los líderes del liderazgo que tiene que estudiar y que tiene que empezar a cumplir con ciertas requisitos. Siempre que una persona se congregue un domingo y no vaya más allá adquiriendo compromisos con el liderazgo, las cosas pueden marchar bien por mucho tiempo. Es en la medida en que una persona se empieza a comprometer con las clases de liderazgo que se presentan los, digamos, conflictos de intereses, ¿sí? No que esté mal, pero hay que ser muy cuidadosos cuando ya hablamos de tema de líderes y liderazgo, porque es ahí donde se presentan los inconvenientes. Entonces, recuerdo que a mí alguien sí me dijo, Raquel, en estas clases de liderazgo que estamos tomando, yo siento como que es una zanahoria que la van corriendo y la van corriendo y uno nunca llega a alcanzar. Son como estrategias de juego que se crean para una conveniencia particular, pero que realmente no están enfocadas y cuyo interés no es pues preparar personas para el ministerio y formar gente que salga y haga la obra de Dios. Es que se ha malentendido tanto lo que es hacer la obra de Dios y se ha restringido y se ha encuadernado y encasillado en el pastorado modelo tradicional de abrir un local, abrir una iglesia, convocar personas, comprar sillas y empezar a hacer reuniones cada 8 días, o si se puede más seguido, pero ¿esa es la iglesia? O sea, ¿qué estamos entendiendo por iglesia en realidad? ¿Qué es la iglesia? Hay un mal entendimiento de la misión, incluso en aquellas congregaciones donde el título dice ser misioneras, que, bueno, si bien uno nunca va a encontrar una congregación perfecta, ¿cierto? No existe la iglesia perfecta. Sí, de lejos uno puede reconocer quiénes están haciendo lo que Jesús enseñó y quiénes no. En el caso personal, en mi experiencia, les cuento que yo me dediqué a conocer muchas iglesias. Sí, de pronto buscando la ideal y descubrí que no hay ninguna. ¿Por qué? Porque todas las
a congregaciones, hagan en cuenta que son como familias y no hay familia perfecta tampoco, ¿cierto? El caso es que me dediqué a conocer congregaciones y casi que las conocí prácticamente todas. En ese viaje de estar participando aquí y allá en diferentes comunidades, pude aprender y pude tener experiencias muy bonitas y muy gratas en proyectos misioneros. Y he aquí que puedo decir con certeza que muchas iglesias no están capacitadas, enteradas o informadas adecuadamente de lo que es la misión, porque sencillamente no lo han apoyado nunca, ni siquiera desde los miembros de sus propias bancas, digámoslo así. La primera experiencia que tuve participando en proyectos misioneros fue con el grupo universitario. Como les he comentado en videos anteriores, conté con el apoyo y la dicha de tener una profesora cristiana en la universidad con la cual nos reuníamos una vez a la semana en un salón. Invitábamos a otros estudiantes, compañeros de cualquier carrera, inclusive trabajadores de allí mismo, que querían compartir con nosotros, que querían escuchar una enseñanza de la Biblia, que querían orar. Esa era nuestra iglesia en la universidad prácticamente. Eso es iglesia. Los grupos pequeños donde se ora, se comparte una palabra y también donde tenemos convivencia, como ir a almorzar juntos, conocernos, hacernos amigos, ¿ok? Tiempo después, cuando ya me gradué, yo seguí vinculada con la universidad como por unos 2 años más y en ese tiempo, entre proyectos profesionales de trabajo y proyectos misioneros, conocí a la primera organización que trabaja con universitarios y que apoya la conformación de grupos cristianos estudiantiles. Ellos prácticamente dan toda una capacitación, herramientas y recursos para compartir y hablar de Jesús en la universidad. Aquí les cuento como para darles ejemplos e ideas de cómo involucrarse en proyectos realmente misioneros. Entonces, durante mi tiempo como estudiante y como egresada participando en el movimiento estudiantil en la universidad con Campus Crusade for Christ International, que es la organización que en Colombia, dependiendo del país, toma su nombre, ¿no? En Colombia es Cruzada Cristiana y después Vida para Colombia, ¿sí? Yo lo conocí como Vida para Colombia. El caso es que con ellos muchos recursos y muchas capacitaciones en todo el país, incluso congresos universitarios, tuve la dicha y la oportunidad de participar con ellos. Y son los mejores recuerdos, son recuerdos bonitos, son recuerdos maravillosos, retadores, desafiantes, porque claro, salir de las cuatro paredes de la congregación y de los cuatro paredes del salón en el que nosotros en la universidad hacíamos iglesia y ver delante tuyo muchos universitarios de todas las universidades de Colombia, de diferentes congregaciones, todos unidos por la misma causa, hacer discípulos en la universidad, hacer discípulos para Cristo, eso estaba clarísimo, tener nuestra identidad de cristianos en el top de nuestras vidas, con toda la motivación, con toda la identidad como hijos de Dios, pues fue muy empoderador, sí, fue demasiado, para mí fue muy desafiante porque yo pensé que en mi pequeño mundo en Palmira pues éramos los únicos y resulta que no, es todo un movimiento y que después también incluso en Costa Rica, haciendo la maestría, también conocí personas del movimiento estudiantil de otros países de Centroamérica y del Caribe. Es un movimiento mundial. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y somos todos hermanos y hermanas de diferentes nacionalidades, congregaciones, donde uno se reúna es lo de menos cuando se habla verdaderamente de iglesia. Entonces, número uno, para estudiantes universitarios o aún de colegio, les recomiendo contactarse con personas de los movimientos estudiantiles y que tengan clara la visión y la misión. ¿Cuál es? Hacer discípulos y ser discípulos de Cristo. Después, cuando ya terminó esa etapa en la universidad,
y ya empecé a ejercer mi carrera y a prestar servicios profesionales independiente por unos años y con vinculaciones cortas en universidades también, pero ya como ingeniera. Tuve la oportunidad de contactar personas de una congregación en la ciudad de Cali que se dedicaban a visitar a las personas privadas de la libertad en diferentes penitenciarías del Valle del Cauca. Es un programa bonito, lo voy a mencionar, se llama Compartilo Pues. Personas que de cualquier denominación cristiana, lo único que nos unió en ese tiempo fue ir y llevar esperanza a las cárceles, llevarles Nuevos Testamentos, Biblias, canciones, un sándwich, un jugo, una palabra, un abrazo, una oración a los reclusos. Y eran, digamos, eventos y actividades que eran periódicas, no era una vez cada, quién sabe cuánto, no, eran varias veces al año, era casi que todos los años. Era una, de verdad, misión muy linda. Crece uno mucho en fe, en carácter, en... Wow, son experiencias maravillosas. Esa fue como mi segunda experiencia. También participé como intérprete voluntaria en un grupo de misioneros de los Estados Unidos en Cali, pertenecientes a la organización E3 Partners. Ellos son misioneros que viajan a Colombia y tienen formas muy creativas de compartir el evangelio en las calles, puerta a puerta, en los parques, con iglesias locales, en colegios y con un grupo de base en la ciudad donde llegan, que son los que nos organizamos como traductores, porque obviamente ellos comparten su mensaje en inglés. Y entonces ahí tuve la posibilidad de conocer misioneros de otro país, llegando a la ciudad, andando por sus calles, alcanzando personas para Cristo, orando por ellas, compartiéndoles su testimonio de vida. Y esas experiencias son las más enriquecedoras porque uno está directamente en contacto con gente que sin necesidad de estar afiliada a ninguna congregación, tiene la voluntad, porque Dios ya las tiene preparadas, ¿sí? Para acercarse a recibir un abrazo, una oración, un volante informativo, una pequeña reseña, una historia. Bueno, es hermoso que le abran a usted la puerta de su casa y confíen en que la palabra que usted está llevándoles no es algo que se inventó nadie para hacer adeptos y tener, digamos, un provecho personal. No, es Dios el que de manera providencial manda a esas personas a la puerta y la gente así lo toma y así lo recibe y se convierten y entregan su vida al Señor y posteriormente la iglesia local hace el trabajo de acompañarlos para que si se quieren reunir se reúnan. Pero la misión es ir a por ellos, alcanzar a los que están lejos, a los que no han tenido la oportunidad de escuchar porque no ha habido quien les predique, a los nuevos, la ovejita perdida que dice el Señor, el hijo pródigo que dijo el Señor. ¿Sí? También tuve la oportunidad de participar en eventos donde venía, digamos, alguien vino una persona de África, recuerdo, de otro continente, a predicar en un estadio en Cali. Y también tuve la oportunidad de ser voluntaria allí en ese evento como traductora, como intérprete, conociendo misioneros, gente que deja su lugar de origen, su familia, sus comodidades, invierten de sus propios recursos en un viaje con el único propósito de dejar sembrada la palabra de Dios, de regar la semilla de la palabra de Dios donde hay la oportunidad y la necesidad. Recuerdo que hubo oración por los enfermos, recuerdo que en ese tiempo se movilizaban muchas iglesias en pro de hacer esas campañas grandes. Y yo digo, eso está bien siempre y cuando la misión esté clara. Hacer discípulos, ¿cierto? Hacer gente que no va detrás de un pastor o un líder, sino que su líder y sus ojos están puestos en el Señor Jesucristo, donde se predica de verdad la palabra. Digamos que esta fue la última experiencia como voluntaria en un grupo de misiones así grande internacional, que fue con el Ministerio de Logos Hope, que es la librería flotante más grande del mundo. Estuvo en Colombia por diferentes semanas en la costa caribe colombiana, en diferentes ciudades como
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Recuerdo que yo me apunté para servir de voluntaria en Cartagena y allá estuve como unos 8 días también en el barco haciendo misiones en Cartagena con personas, misioneros de todo el mundo, voluntarios de todo el mundo. En el barco yo por primera vez sentí lo que era pertenecer a un mundo que todos estamos interconectados y que es un pequeño mundo, no es tan grande, todos somos hermanos en Cristo, independientemente de qué continente usted viva. Si la misión es la que nos une, ese era como tener a todo el planeta y a todo el mundo en ese barco. Éramos una familia y todos trabajando por la misma causa. Era muy, muy linda esa experiencia, fue muy bonita. ¿Qué hace el barco? El barco tiene la posibilidad de transportar Biblias a países comunistas donde está prohibida la lectura de la Biblia y donde incluso usted puede ir a la cárcel por predicar el Evangelio o por tener una Biblia en su poder. Yo no sé si algunos de ustedes no lo sabían, pero tener una Biblia, tener la libertad de congregarse y decir abiertamente que es cristiano y que sigue a Cristo y que está orando y que hace discípulos, es un privilegio que no todas las personas en el mundo pueden darse el lujo de profesar, porque como les cuento, en países comunistas es un crimen, es prohibido, da cárcel, hay personas que están en este momento en la cárcel o se tienen que esconder para poder hacer reuniones, para poder leer la Biblia. Entonces este ministerio Logos Hope, que es la librería flotante más grande del mundo, es un barco donde hay muchos libros y muchos recursos literarios, digamos, en físico, y por ser una biblioteca tiene entrada fácilmente con todos los permisos a diferentes puertos a nivel de todo el planeta, pero para las personas que llegan a comprar libros y que van con la curiosidad de conocer personas de todo el mundo dentro del barco, hay una bonita forma de acercarse con la palabra de Dios cuando las personas están dispuestas y nunca en su vida han tenido una Biblia y quieren saber qué es la Biblia en sus idiomas. En ese barco se pueden conseguir Biblias, se pueden comprar, incluso hay tiempos de talleres dentro del barco, hay capacitaciones, se hace labor social en las comunidades porque no solamente la gente va y visita la biblioteca flotante, va y compra libros, comprar diferentes cosas, no solamente libros, hay juegos para niños, diferentes cosas, pero también los misioneros salen del barco y en las comunidades van y, por ejemplo, instalan filtros de potabilización de agua. Hay médicos que hacen jornadas gratuitas para formular lentes y le ponen lentes a los niños que necesitan ver mejor o a los ancianos, o hacen jornadas de limpieza dental o revisión y chequeo general para las personas que están enfermas. Hay otros que tienen las habilidades en construcción, por ejemplo, y cuando es el momento de labor social salen del barco y ayudan a reconstruir escuelas, a construir casas, diferentes maneras de llevar el Evangelio con obras que pueda la gente ver y saber que el reino de Dios ha llegado, y ese es el reino de Dios, trabajar para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, es que se haga su voluntad, y su voluntad es que todos vivamos en plenitud, que todos tengamos una vida plena. Y para eso nosotros somos las manos, los ojos y el cuerpo de Cristo, para ir y hacer, llevar la palabra, hacer discípulos y cubrir las necesidades que están a nuestro alcance cubrir. No, uno no puede hacer todo, pero sí como voluntario usted puede donar parte de su tiempo o de su dinero si no tiene el tiempo para apoyar a un misionero que sí realmente está yendo allá a impactar otras vidas, a trabajar por ellos, a ayudarles en sus necesidades básicas. Hay docencia también, por ejemplo, que le enseñen a los niños a leer, que les enseñen a algo nuevo. Esas son obras que vale la pena apoyar con recursos, con tiempo, con esfuerzo, y eso es ser misionero, es ir y buscar a los discípulos de Cristo, las ovejas perdidas, los que necesitan.
No los cristianos que ya por años han conocido al Señor y en lugar de estar llevando fruto, de pronto estamos esperando a que llegue el domingo para, como de costumbre, que no es que sea malo, pero vamos a la iglesia. ¿Y dónde están los nuevos? ¿Dónde están los discípulos que hemos logrado ganar para Cristo? ¿Sí? No está mal congregarse como algunos tienen por costumbre, escrito está, pero la cosa es que no podemos ser simplemente un lugar donde van solo cristianos a entretenerse, a ver qué más actividades nos inventamos y no haya realmente conversión de nuevas personas que puedan decir, Cristo cambió mi vida, yo antes era esto, estaba así, en fin, y que hayan nacido de nuevo por causa de que otro le predique el Evangelio. Esa es la verdadera misión de Dios. Y esa es la invitación de este video, a que dejemos de ver la iglesia como tradicionalmente la hemos tenido que ver últimamente, como de algo que ya está establecido y que tiene que ser así porque si no, no es iglesia. Por el contrario, empecemos a romper esos paradigmas porque el tiempo de las iglesias como negocio y como empresa ha llegado a su fin. Gracias por acompañarme en este video, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo, que sean movidos e inspirados a hacer los cambios que tengan que hacer en sus vidas, en sus congregaciones, que ojalá puedan compartirlo con alguien que sepa que le puede hacer bien. Y nosotros estaremos aquí, Dios mediante, en un próximo video. Gracias.